Hola, soy Edgar Vaqueiro. Bienvenidos al canal en el cual el dinero hace sentido. Los analistas financieros del mundo, estos cuates que se la pasan la vida hablando de mercados financieros y de tasas de interés, están divididos sobre una pregunta cuya respuesta va a definir la economía del mundo en los próximos 25 años, por exagerado que te parezca. Y si crees que eso nada tiene que ver contigo, puedo asegurarte que te equivocas. Así que quédate para conocer la pregunta financiera más importante. Lo que estos expertos se preguntan es si nos espera la gran impresión o la perpetua impresión. Para explicar esto hay que entender desde lo más sencillo. ¿Impresión de qué? De dinero, chicos. Así que antes de hablar sobre el futuro, hablemos sobre el presente y un poco el pasado. Hay algo en que las personas y los gobiernos, que al final están conformados por personas, igual a todos nosotros, y uno que otro sociópata, se parecen mucho. Y es que el dinero rara vez alcanza. Desde siempre los gobernantes han tendido a excederse en esos gastos, igualito que la mayoría de las personas. Las guerras siempre acaban costando más de lo estimado, las cortes, tener tu corte consume cada vez más recursos, y comprar cereales para repartirlos, y así evitar que una población hambrienta encuentre la conveniencia de separar al monarca o a su nobleza de sus cabezas, pues acaba costando muchísimo dinero. Dinero que un gobierno honesto tiene que conseguir de los impuestos de sus súbditos o ciudadanos, o como hay que les llame. El problema es que hay límites duros a lo que se puede extraer de una población antes de que ésta empiece a encontrar formas muy creativas para evadir al fisco. O si los gobernantes aprietan demasiado, pues que estalle el motín. Nadie debería sorprenderse de que los gobiernos siempre están buscando maneras de conseguir el dinero que les falta. Bueno, en sentido son iguales que todo el mundo. Así fue en tiempos del Imperio Romano, lo fue en la monarquía española y lo es en prácticamente todas las democracias modernas del siglo XXI. En lo que es y parece que es algo en lo que poco podemos hacer, así es la vida. El catálogo de invenciones que se han hecho para sacar dinero de donde no lo hay, a lo largo de la historia, da para hacer no uno, sino muchos videos muy interesantes. Seguramente al tiempo escogeremos algunas de las historias más curiosas para contarlas. Pero por ahora, quedémonos en que desde la invención del papel moneda, la solución más utilizada fue recurrir a la impresión de billetes. Cuando la mayoría de la gente escucha el término imprimir dinero, lo que les viene a la mente es esta imagen de prensas gigantescas imprimiendo planillas de billetes. La historia del papel moneda está llena de historias muy curiosas, como cuando en Alemania optaron por imprimir solo de un lado el billete, para imprimirlos más rápido, o en Argentina se les acabó el papel, una crisis porque no había papel para hacer dinero, a la cual habrá que dedicarle un video en especial. Claro, historias muy interesantes, siempre y cuando no te hubiera tocado vivirlas, porque quienes han estado ahí no le encontraron nada, pero nada gracioso. Como sea, con el surgimiento de los sistemas digitales de pagos, la imprenta fue desplazada por la computadora. Veamos cómo funciona el mecanismo de la impresión moderna. Entremos en detalle. En todos los sistemas financieros decentes del mundo hay dos tipos de cuentas bancarias. Por una parte, las que manejan el dinero que llamamos amplio y que son las que usamos todos nosotros, las personas y las empresas no financieras, las cuales operan a través de los bancos comerciales. Seguro tienes una. Y las que manejan el llamado dinero restringido, cuyos usuarios son los bancos comerciales y que están abiertas con el Banco Central. Una característica de este sistema es que hay una especie de muro entre los dos sistemas de cuentas. Los usuarios de la banca comercial no podemos tener cuentas en el Banco Central, así que no tenemos acceso al dinero restringido y el Banco Central no puede hacernos depósitos directamente. Y ustedes se van a preguntar, y es una pregunta muy lógica, ¿por qué se hace esto? ¿No sería mucho más práctico utilizar un solo sistema de cuentas? Bueno, probablemente lo sería, pero hay muy buenos motivos para establecer esta pared. En primer lugar, proteger la magia del sistema financiero moderno. Si le echas una ojeada a muchos comentarios que han recibido videos anteriores que he publicado, verás que muchas personas siguen creyendo que el dinero que utilizan todos los días tiene alguna forma de respaldo o de garantía, lo cual simplemente no es cierto. Así que hay que ocultar el verdadero funcionamiento del sistema. Si la mayoría de los usuarios de una moneda fiat, como es el peso mexicano, el dólar estadounidense, el de euro, descubren que lo único que le da valor a su dinero es la obligación de pagar impuestos con ella y la amenaza de que acabes disfrutando de una beca en una penitenciaría si no los pagas,
Lo que la gente haría es buscar escapar del sistema como si fuera un barco en llamas. De hecho, las grandes crisis financieras y devaluaciones que marcaron el panorama latinoamericano del siglo XX son básicamente pérdidas de confianza en la moneda. Cuando una parte importante de la población se da cuenta que su dinero carece de valor y pues huyen despavoridos para cambiarlo en algo, lo que sea, que sí lo tenga, desde automóviles y refrigeradores hasta dólares estadounidenses, joyas, oro, etc. Otra buena razón para esta, curiosa arquitectura financiera es para darle juego a los bancos comerciales y permitirles uno de los negocios más lucrativos que existen para cualquier entidad privada. Y el que sea tan lucrativo también lo convierte en una gran fuente de corrupción. Las licencias bancarias están entre los trofeos más valiosos que la clase política puede subastar y ser extraordinariamente bien recompensada por los banqueros a cambio de una licencia. Veamos cómo funciona esta genialidad. Por supuesto, la genialidad, sarcasmo añadido. El único participante del sistema financiero que tiene capacidad de atravesar libremente la pared entre el dinero restringido y el dinero amplio es... ¿cuál creen ustedes? Obviamente, el gobierno. Si los gobiernos sí tienen una cuenta abierta en el Banco Central en la que reciben el pago de impuestos y los ingresos por la venta de bonos a los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Si han seguido nuestras publicaciones, recordarán un video que hicimos acerca del mercado de bonos. Mismo que si no han visto, les recomiendo que lo hagan. Porque para entender cómo funcionan los mercados financieros y cómo funciona el dinero, es indispensable entender al menos lo básico del mercado de bonos. De otra manera, simplemente no vas a entender nada. De esa forma, a las cuentas del gobierno llega dinero restringido, depositado por la banca, y sale de ellas dinero amplio, que se utiliza para el pago de nóminas, proveedores, pensiones, ayudas, apoyos, subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Así el que el muro entre los dos sistemas de cuentas oscurece, porque eso es básicamente lo que hace. Para la población, el hecho de que los ingresos son en muchos países significativamente menores que los gastos. Y parece que les funciona muy bien. La gente de verdad cree que los programas públicos se pagan con sus impuestos. ¿No han oído que es que por eso pagamos impuestos? Pero si en realidad no alcanza, bueno, pues ¿cómo se cubre la diferencia? Muy simple, sí, pidiendo prestado. En los países y momentos, porque esto cambia mucho de un tiempo a otro, donde el gobierno gasta de una forma, prudente, la diferencia entre los gastos y los ingresos, pues no es mucha. Así que los inversionistas compran, mediante las instituciones financieras autorizadas, las emisiones de bonos, con su dinero amplio, y los bancos aprobados para ello le pagan al gobierno de sus reservas de dinero restringido. El gobierno hace gastos con dinero restringido que vuelve a los bancos, estos hacen los pagos con dinero amplio y bueno, todo se mantiene en relativo equilibrio. Lo que en general da estabilidad a la economía, certeza para invertir, crecimiento económico, pues en escenario donde todo mundo es feliz. Qué bonito. Pero con el tiempo y las decisiones imprudentes, encubiertas en que la gente no sabe de dónde viene el dinero, los gastos se incrementan y la brecha entre lo que entra y lo que sale se hace más amplia. Y aquí es donde entran las impresoras modernas. El gobierno tiene que colocar muchísimos bonos para pagar por esa diferencia. Los bancos comerciales, los bancos que tú conoces, entran a comprar, pero ya no hay dinero restringido suficiente para hacer las compras. Así que el Banco Central tiene que crear mecanismos para que esos bancos puedan recibir dinero restringido. La primera opción es hacerle préstamos a los bancos con la garantía de los bonos gubernamentales que estos compran. Ahora, por favor, ponte a pensar en esto porque es genial. La banca, en su conjunto, compra bonos gubernamentales por los cuales recibe intereses, luego se voltea con el Banco Central y los utiliza como garantía para pedir prestado a una tasa de interés evidentemente menor que la que recibe. Con ese dinero compra más bonos, ya que el apetito del gobierno por colocarlos pues es insaciable, y el proceso se repite una y otra vez, mientras la banca va ganando dinero en cada vuelta. Una máquina de hacer billetes, igual que las imprentas del pasado, con la ventaja adicional de que ni siquiera hay que imprimir los billetes. Si esto no bastara, el Banco Central puede recurrir a medidas aún más extremas, como comprarle a los bancos esos bonos. Y estos a su vez le acaban de comprar al gobierno. Nuevamente, negocio redondo para todo el mundo. El gobierno tiene acceso a todo el dinero que necesita y los bancos ganan un diferencial con cada operación.
sin correr riesgo alguno. Ahora, dije que negocio redondo para todo el mundo. Pero esto merita una aclaración. Para todo el mundo dentro del sistema financiero. Porque para todos los que estamos fuera, esto es una estafa, lisa y llana. Los seres humanos normales, carne y hueso, recibimos este dinero amplio en pagos por nuestro trabajo. Ya sea que trabajemos para una empresa, escuela, universidad o el propio gobierno. O si trabajamos como profesionistas independientes. También lo recibimos en el pago de las pensiones que nos entregan al final de nuestra vida laboral. Y aquellos afortunados que logran ahorrar a lo largo de sus vidas y se hacen de una propiedad, una casa o un departamento para rentarlo, reciben como pago por el derecho a usar esa propiedad, pues rentas. Mientras todo esto ocurre, nosotros, la gente normal, vemos como el dinero cada vez nos alcanza para comprar menos cosas. Pero, ¿por qué ocurre esto? Pues porque cada vez hay más dinero en circulación. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué nos depara el destino? ¿La constante impresión o la gran impresión? Hoy en día vivimos en la constante impresión. El gobierno de tu país complementa la diferencia entre ingresos y gastos con dinero prestado, del cual al menos una parte se imprime de la forma que ya hemos platicado. Por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha expandido lo que se llama la base monetaria, la cantidad de dinero restringido existente en $200 mil millones desde noviembre de 2025 a mayo de 2026, después de algunos años de contraer la gigantesca expansión de la época de la pandemia. Ahora, aunque esas cantidades suenan gigantescas, traduce $200 mil millones, la realidad es que son relativamente pequeñas en comparación con el tamaño total de la economía. El resultado es que sí te empobreces, pero te empobreces poquito. Cada año tus ingresos se incrementan en un porcentaje menor al incremento en la cantidad de dinero. Pero con tu aumento salarial, con el aumento de tu pensión que puede hacer el gobierno, o con lo que ganas adicionalmente por la renta de tu propiedad, la pérdida de poder de compra se vuelve apenas perceptible. Con los años los empleados hacen su carrera laboral y reciben aumentos salariales fuertes que les recuperan lo perdido. Incluso, por un tiempo les crea una sensación de abundancia. Abundancia temporal, pero pues abundancia al final de cuentas, ¿no? Muchos pensionados mueren antes de que la pérdida del poder de su poder adquisitivo, del poder adquisitivo de sus pensiones, sea tal que un día les amenace el hambre. Y lo mismo les ocurre a los arrendadores. Muchos de ellos se van empobreciendo, pero al final de sus vidas llega antes de que la carencia los alcance, entonces pues no se dan mucha cuenta. De esa forma, la lenta impresión destruye la vida de las personas de muchas formas en las que ya platicaremos en el futuro, pero lo hace lentamente. En cambio, la superimpresión, la gran impresión, tiene efectos inmediatos y demoledores en la vida de las personas. Casos de superimpresiones las podemos encontrar en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, en donde hubo personas que literalmente se murieron de frío durante el invierno de 1921. Cuando no les quedaron muebles para hacerlos madera, y ya no podían calentarse. En Venezuela, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en donde la escasez de alimentos llegó a niveles tan graves que hubo una disminución significativa en el índice de masa corporal de la población. O sea, la gente se volvió más delgada. Ahora platiquemos sobre el futuro y pongamos el foco en Estados Unidos. De todas formas, de las monedas que usan en Hispanoamérica... ya no lo alcancé. Ahora platiquemos sobre el futuro y pongamos el foco en los Estados Unidos. De todas formas, todas las monedas que se usan en Hispanoamérica, desde el euro que se usa en España hasta el peso argentino, ni se diga el peso mexicano, son monedas de economías que orbitan alrededor del eje central del sistema, que es el dólar estadounidense. Así que hablemos de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tuvo que recurrir a la superimpresión durante la pandemia por COVID-19, pero no era comparable con lo que pasó en Alemania o en Venezuela. Y aún así, en los siguientes años, la Reserva Federal tomó algunas medidas para mitigar el impacto de esta superinyección de dinero, por lo que el dólar salió relativamente bien librado. Pero eso no significa que esto no pueda volver a suceder. ¿Qué podría ocurrir en los Estados Unidos que motivara otro u otros episodios de superimpresión? Recordemos que la superimpresión es la respuesta a la necesidad que tiene un gobierno de gastar dinero que no puede obtener ni de los impuestos
ni de pedirle prestado a personas, empresas u gobiernos extranjeros. Así que más bien la pregunta sería, ¿qué puede ocurrir que obliga al gobierno de Estados Unidos a gastar más mientras los ingresos no se incrementan o peor aún, se desmoronan? Y la respuesta obviamente es una crisis económica muy severa o una guerra. Ahora, ¿qué tal una crisis económica muy severa disparada por una guerra? Tema del que hablaremos en nuestro video de la semana próxima. O una crisis política derivada de los efectos sociales de la continua impresión. Por ejemplo, una situación en la que llegue al poder en Washington un grupo empujado por promesas de grandes beneficios sociales como atención médica general y gratuita. En Estados Unidos no la hay. No está claro, al menos para mí no lo está. ¿Qué le sucederá a las economías de los países satélites si la economía estadounidense cae en la superinflación a causa de una mega impresión de dinero? Pero muy probablemente sería uno de los periodos económicos más difíciles que le ha tocado ver a cualquier persona que actualmente esté viva. Quiero ser muy claro con esto. El escenario al que le doy una mayor probabilidad es la continuación de la impresión constante, interrumpida ocasionalmente por eventos de superimpresión como ocurrió en 2020, que nos harán a todos la vida más complicada, pero no al punto de que los billetes solo sirvan para decorar paredes. Espero que después de ver esto entiendas un poco mejor por qué cierro todos mis videos con esta frase. Recuerda que la apatía y el fingido desinterés sobre el dinero no son estrategias financieras exitosas. Y si ya lo entendiste, únete a mi canal para ver más contenidos como este.